Buenos días. Hoy vamos a empezar a resolver nuestras funciones. Tenemos que ver nuestras funciones especiales, que en este caso serían logaritmos y exponenciales y trigonométricas. Para poder llegar al objetivo, que es poder resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales, antes tenemos que entender perfectamente qué es un logaritmo y qué es un exponencial, que vamos a ver que es exactamente lo mismo, solamente que expresado de diferente manera. Es decir, si yo tengo un número elevado a un exponente y me da un resultado, recordemos que ese número recibe el nombre de base. El A va a recibir el nombre del exponente y obviamente nuestro argumento es n. Entonces, a la hora que lo convertimos a un logaritmo, el logaritmo es de la base, es decir, de nuestra base del exponente, de n, que va a ser el resultado de elevar esa base a nuestro exponente, y la A es el resultado de nuestro exponente. Aquí les puse algunos ejemplos de cómo convertirlo. Sin embargo, vamos a verlo más a fondo. Vamos a resolverlo paso a paso. Nos piden convertir en su forma exponencial cada una de estas expresiones. Vamos a empezar. Quedamos que el 2, la base, es precisamente eso, mi base, ¿sí? ¿A qué exponente lo estoy llevando? En este caso es al exponente 3 y me va a dar como resultado el número 8. Estas dos expresiones son equivalentes, solo que expresadas de diferente manera. Veamos la segunda. Nuevamente, mi base, en este caso es 6, se está elevando a mi resultado, que mi resultado es menos 2, y me va a dar como resultado, en este caso, un 36avo, ¿sí? Podemos ponerle el paréntesis o quitarlo, no hay ningún problema. En el siguiente, vamos a tener que nuestra base, en este caso la base está expresada como una variable, que es x, y está elevada a nuestro resultado. El resultado es 4 y nos va a dar como resultado, en este caso, 625, ¿sí? Veamos nuestra siguiente expresión. Vamos a tener que la base, en este caso, ya es una expresión algebraica que tiene coeficiente, por eso lo ponemos entre paréntesis. Va a estar elevada, en este caso, al 5, y nuestro resultado va a ser 243, ¿sí? Vamos con el último. En este último vamos a tener que nuestra base nuevamente es una expresión algebraica, que es 2x menos 1, y toda esta va a estar elevada a la octava potencia, y nuestro resultado va a ser 256. Insisto, estas son funciones equivalentes, pero expresadas de diferente manera, ¿sí? Vamos ahora a la contraparte. Tenemos expresada de manera exponencial y lo queremos representar de manera logarítmica. Para ello, vamos a recordar que la base es la misma base del exponente. Entonces, estaríamos hablando que nuestra base en este caso es 17. Nuestro resultado es el valor de A, ¿sí? Y nos tiene que dar como nuestro exponente el número 2. Veamos de la siguiente expresión, ¿sí? Vamos a tener nuevamente nuestro logaritmo. La base de lo que estamos elevando a la potencia es n, ¿sí? El resultado que nosotros queremos obtener es un 16avo.
y el resultado, es decir, a lo cual lo estoy elevando, en este caso es el número 2. Veamos la siguiente expresión, nuevamente de manera logarítmica. La base, es decir, lo que estoy elevando a la potencia, es el 2. El resultado que espero encontrar es 256. Y lo que estoy elevando es el número, en este caso, X. ¿Sí? Entonces, veamos la siguiente expresión. Vamos a tener que nuevamente nuestro logaritmo nos dice nuestra base, es decir, ¿qué estás elevando a la potencia? Es 5. ¿Qué resultado esperas encontrar? 125. ¿A la cuánto lo estás elevando? A la menos 3x. ¿Sí? Y vamos con nuestra última expresión. Esta última expresión nos dice que nuestro logaritmo va a estar expresado, es decir, lo que voy a elevar a la potencia es 3x más 2. El resultado que espero encontrar es 4441. Y a lo que estoy elevando es el número 2. Ok, ahora, ya que tenemos y ya sabemos interpretar cómo se convierte un logaritmo en una expresión exponencial y viceversa, nuestro siguiente paso es comprender nuestras propiedades del logaritmo. Lo primero que hay que entender es que el logaritmo en base b del número 1 siempre es 0, no importa quién sea la base. Pero si obtenemos el logaritmo de base b de la misma b, siempre va a ser 1. ¿Sí? Recuerden que b elevado a la 1, pues es b. ¿Sí? Y que el logaritmo de cualquier base de m a la n es n logaritmo en base b de m. Y que la raíz, si recuerdan, la raíz es una expresión exponencial con un exponente fraccionario, por lo tanto es 1 sobre n, es equivalente a esta, por eso le sacamos 1 sobre n. En el caso de tener una multiplicación de logaritmos, más bien logaritmo de una multiplicación, lo podemos convertir en una suma. En el caso de que tengamos el logaritmo de una división, lo podemos convertir en una resta. Y hay que recordar, esto es muy importante, el logaritmo en base e es lo mismo que IN, es decir, logaritmo neperiano o logaritmo natural de esa expresión, donde nuestra E toma el valor de 2.7182 y N cantidad de decimales. Aquí vamos a hacer una aclaración muy importante. No existe fórmula para la suma, para un logaritmo de una suma, ni obviamente tampoco para la resta, un error muy común que se comete es querer expresar el logaritmo de una división como una división de logaritmos. Recuerden que aquí tenemos nuestra expresión. El logaritmo de una división va a ser la resta de dos logaritmos. Pues vamos a aplicar estas propiedades. Las vamos a aplicar dentro de nuestros logaritmos. Les puse 5 ejemplos que van aumentando en grado de dificultad. Fíjense bien, en el primero tenemos el logaritmo en base 3 de una multiplicación. Nosotros acabamos de ver que una multiplicación es equivalente a una suma. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener es la suma de x al cubo más nuevamente nuestro logaritmo en base 3 de el siguiente factor. En este caso, nuestro factor es y cuadrada, ¿sí? Más, permítanme, déjenme expresarlo bien.
de y cuadrada. Un segundo. Vamos a expresarlo bien, que no quiere cambiarse. Ahí está. Logaritmo de y cuadrada más, nuevamente, vamos a tener nuestro logaritmo en base 3 de nuestro último factor, que es z. Sin embargo, esto todavía se puede simplificar un poco más. ¿Por qué? Porque yo tengo una expresión para un exponente. Entonces, querría decir que en este caso nosotros, nuestro primer logaritmo, todavía lo podemos expresar mejor. El exponente va a bajar a multiplicar a nuestro logaritmo. Entonces vamos a tener 3 logaritmo en base 3 de x. Esta es nuestra primera expresión. Y podemos hacer exactamente lo mismo con nuestra segunda expresión. Es decir, vamos a bajar el exponente, que es 2. Nuestra base sigue siendo la misma y nos queda nuestro exponente, ¿sí? El último no podemos hacer absolutamente nada, ya está en su mínima expresión. ¿Cómo sé que ya está en su mínima expresión? Porque no existe ninguna función, ninguna propiedad de logaritmos que yo pueda aplicar en este caso, ¿sí? Entonces, esto es nuestra solución de nuestro primer expresión logarítmica. Vamos con la segunda, ¿sí? Lo voy a bajar un poquito para que veamos, no se amontonen nuestros resultados. Lo primero que voy a anotar es todo lo que está fuera del paréntesis. Lo que está fuera del paréntesis es un 2 y es una potencia. Quiere decir que lo primero que voy a aplicar en este caso es la propiedad de potencia, que me dice que lo baje multiplicando al logaritmo, que en este caso es un logaritmo neperiano de 3 de e que está elevado a la cuarta por x que está elevado al cuadrado. Ya que tenemos esta expresión, entonces sí, me voy a ir con lo que está dentro, que nuevamente podemos notar que es una multiplicación. Como el 2 multiplica todo, voy a abrir un paréntesis. Entonces, voy a aplicar la propiedad de multiplicación de los logaritmos. Entonces, voy a tener que es una suma y en este caso son 3 exponentes. Entonces, voy a tener el logaritmo neperiano de 3, el logaritmo neperiano de e a la cuarta y voy a tener el logaritmo neperiano o logaritmo natural de x al cuadrado, ¿sí? Nuevamente podemos seguir trabajando nuestra expresión algebraica, porque aquí nuevamente tengo un exponente y aquí también. Entonces, de hecho, aquí me voy a tener un ratito ahorita que lo hagamos. Nuevamente voy a tener 2 por el logaritmo de 3 más, aquí puedo aplicar dos propiedades. Una sería bajar el 4 y tener 4 logaritmo neperiano de e. Pero tenemos una propiedad muy importante, que habíamos dicho que si era el mismo logaritmo y teníamos la misma base, me iba a quedar únicamente el 4. Pero vamos a hacerlo por partes. 4 logaritmo neperiano de e. Y hacemos la última expresión igual. 2 logaritmo neperiano de x. Y aquí es donde les comentaba yo esta propiedad que vamos a aplicar. 2 logaritmo neperiano de 3 más, esto es equivalente al logaritmo en base e de e. Y habíamos dicho que era 1. Y a la hora de multiplicarlo por 4, pues vamos a tener más 4. Por lo tanto, nuestra expresión queda expresada de esta manera, donde ahora sí ya no tenemos nada con qué simplificarlo, ¿sí? Entonces, esta expresión ya está terminada, ¿sí? Vamos con la siguiente expresión.
Espero que el video no les parezca un poco largo, sin embargo, quise expresarles, darles diferentes opciones, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una división como primera opción, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es una división, la podemos convertir en una resta del logaritmo del numerador, que en este caso es x por y al cuadrado, menos el logaritmo del denominador, que en este caso es e al cubo z a la cuarta, ¿sí? Y aquí nuevamente aplicamos nuestras propiedades. La primera propiedad que vamos a aplicar es la de multiplicación en ambos ejercicios. Entonces tendríamos el logaritmo natural de x, el logaritmo natural de y cuadrada, ¿sí? Y aquí hay que tener cuidado porque ese menos es de toda la expresión. Por eso tenemos que abrir paréntesis. Entonces voy a tener el logaritmo de e al cubo más, porque es una multiplicación, el logaritmo de z a la cuarta. Y seguimos respetando nuestro paréntesis. Nuevamente, tanto esta expresión como las dos restantes se pueden simplificar más. Entonces vamos a tener el logaritmo neperiano de x más, bajamos el exponente y tenemos 2 veces el logaritmo neperiano de y, ¿sí? Menos, abrimos paréntesis, y aquí ya voy a aplicar directo esta propiedad. Aquí le hice por pasos, aquí ya la voy a aplicar directamente. Ya sé que como es la misma base, me va a dar 1, entonces me queda el puro exponente, que es 3, más 4 logaritmo de z. Aquí podemos tener dos opciones, o dejarlo aquí, o multiplicar todo por menos y llegar a una expresión donde no haya paréntesis. Yo lo voy a dejar de esta manera y con esto vamos a dejarlo aquí. ¿De acuerdo? Vamos con nuestra siguiente expresión, ¿sí? Es una expresión igual sencilla, no tenemos mayor problema. La raíz, hay que recordar que es una raíz cuadrada y por lo ser una raíz cuadrada se expresa como un medio, ¿sí? Entonces bajamos el exponente de un medio y nos va a quedar el logaritmo en base 4 de toda nuestra expresión que tenemos, que es 3x cuadrada por y a la cuarta. Esta es nuestra expresión. Y nuevamente podemos expresarlo como una multiplicación que hasta aquí la podemos expresar como una suma. Entonces vamos a tener un medio, abrimos paréntesis y voy a tener el logaritmo en base 4, logaritmo, no límite, logaritmo en base 4 de mi primera expresión. Déjenme copiar esto para más rápido ahorita. Mi primera expresión es 3x cuadrada, ¿sí? Más logaritmo en base 4. De hecho, aquí lo expresé como 2. Y tendría que volverlo a hacer después. No, vamos a expresarlo como 3 y aquí x cuadrada, ¿sí? Más el logaritmo en base 4, perdón, y nos queda y a la cuarta, ¿sí? Y esa y a la cuarta, bueno, permítanme que por querer ponerlo bonito, ando borrando lo que no debo. Ahí está, y a la cuarta, ¿sí? Yo lo sigo haciendo por pasos, pero yo sé que ustedes con la práctica ya van a poder saltarse expresiones y ya van a poder hacerlo de manera más directa, ¿sí? Ya van a poder identificar que estamos trabajando de una función.
de exponencial y desde un principio van a poder bajar los exponentes y todo. Yo sigo haciéndolo pasito por pasito, ¿sí? Tenemos un medio y el logaritmo en base 4 de 3 ya no tiene menor expresión, entonces únicamente lo vamos a copiar, ¿sí? Ok, claro, si se deja, vamos a expresarlo mejor, es más rápido si lo expreso desde el principio, ¿sí? Logaritmo en base 4 de 3, ya no podemos simplificarlo más. Sin embargo, el logaritmo en base 4 de x cuadrada sí lo podemos expresar más porque sé que el 2 lo voy a poder bajar y me va a quedar únicamente el logaritmo en base 4 de nuestra x. Y lo mismo ocurre con nuestra última expresión. Vamos a poder bajar el 4 y nos va a quedar el logaritmo en base 4 de y. Y no se nos olvide cerrar nuestro último paréntesis. Y esta es la simplificación de nuestra expresión, ¿sí? Nuestra expresión logarítmica ya la expresamos un poquito más simplificada. Vamos con nuestro último ejercicio. En este caso, lo primero que vemos es una raíz. Nuevamente recordamos que es una raíz cuadrada, por lo tanto lo vamos a bajar como un medio. Me voy a ir un poquito más rápido porque a estas alturas ya debemos de dominar un poco más. Después tengo una división. Esa división querría decir que yo tengo el logaritmo. Aquí no les expliqué. Cuando no hay base, quiere decir que el logaritmo es en base 10. En base 10 nunca se expone el 10. Entonces, es mi numerador, que en este caso es x más 3 por y menos 5. Como es una división, es menos, nuevamente, el logaritmo de x más 6 a la cuarta, ¿sí? Por la raíz de, y vamos a tener y menos 2, ¿sí? Y no se nos olvide cerrar nuestro paréntesis. Esta es nuestra primera expresión. Ahora, vamos a seguir simplificándola, ¿sí? Para poderla simplificar, yo aquí tengo una multiplicación y aquí una multiplicación, pero aquí a la vez tengo un exponente. Entonces, podemos simplificar esto un poquito más. Entonces, vamos a tener un medio, déjenme que se vea bonito, un medio de una suma, que va a ser el logaritmo en base 10 de x más 3 más el logaritmo de en base 10 de y menos 5, por un lado, menos, y aquí voy a abrir paréntesis porque toda la expresión va a estar afectada por ese menos. Entonces, tengo una multiplicación, pero esa multiplicación, uno de ellos está a la cuarta y el otro está en una raíz. Entonces, el de la cuarta es 4 logaritmo de x más 6. Y el segundo como es multiplicación, es una suma, voy a tener un medio, ya que es una raíz cuadrada del logaritmo de y menos 2. Y si se dan cuenta, ninguna de las expresiones que nosotros tenemos aquí se puede simplificar más. Es decir, ya terminé todo mi ejercicio. A pesar de que se veía un ejercicio un poquito tedioso o muy largo, se resolvió en 2 pasitos.